Bienvenidos a De Todo Un Poco, el espacio donde miramos el mundo sin filtros. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Mauricio, bien, todo muy bien. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, gracias. Gabriel, hoy nos vamos a meter en un terreno incómodo, honesto y profundamente real para la mayoría del mundo, porque todos hablamos de economía, todos. Nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, esposas, esposos, todo el mundo. Pero lamentablemente hablar de la economía cruda no se hace mucho. Esa, ¿qué te iba a decir? Esa que se vive en la calle, por ejemplo, en el supermercado, ah, en el alquiler, la vida día a día. Mira, la economía sin maquillaje, sin, ¿cómo se llama? Sin números que sirven para impresionar, pero no para de explicar nada. Hoy vamos a revelar cómo funciona realmente, quién mueve los hilos, quién gana, quién pierde y más importante, por qué. Así es que preparémonos por este viaje que nos vamos a dar. ¿Qué te parece, Gabriel? ¿Cuál será ¿Estás la listo? edad, cuál será la edad que uno ya empieza a hablar de economía? O sea, nunca me he puesto a pensar eso, cuando uno ya empieza a hablar de eso. Pero bueno, Bueno, la, 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 ¿cómo se llama? yo creo que en una manera diferente, la edad que uno empieza a hablar de economía sin saber que está hablando de economía es desde nuestra niñez, desde el primer día que uno le decimos a un padre o una madre, yo quiero esto. Eso está hablando de economía, no solamente de lo material, pero de querer, de... No, yo creo, así pienso yo. Lo único que obviamente el niño no sabe que está hablando de economía, pero En yo creo que ese ahí tiempo empieza. también te enseñan, en ese tiempo también te enseñan como ahora, ¿no? Si quieres algo tienes que usar dinero. En cambio, de chiquito te enseñan que tienes que ganártelo para darte, como dice, como una recompensa. Pero bueno, cuando uno habla de la economía, muchas personas están hablando hablan del banco, del stock market, del mercado de valores, como dice. Eh, Bolsa de valores, sorry, así es como se debe decir. Pero la, la economía no solo es eso, o sea, te lo ponen con gráficos, con números y con tanta tontera así. Pero la economía cruda empieza cuando abres tu billetera y te das cuenta que no hay nada. Sí. Ahí es cuando realmente te das cuenta de la verdad, ¿no? De la Cuando tú realidad. ves tu propia economía. Porque mayormente la economía que te enseñan en la televisión es la economía de otros, Sí. pero no es realmente de tu economía. Entonces, cuando tú te preguntas por qué todo está tan caro ahorita, por qué sigo ganando pero me alcanza menos. Entonces, la, 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 ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí es cuando uno dice, chuta, la inflación realmente no es un concepto, ¿no? Sino que es cuando el precio del pan sube cada semana o no sé cada cuánto subirá el pan. O sea, y tampoco ¿cómo se llama? El mercado laboral. Tampoco no es una estadística, sino que cuando vas allá te piden esta experiencia para trabajar, pero te pagan menos que antes. O sea, a veces hasta la experiencia ya no vale ahora.
Todo depende en qué lugar. Hay incluso, hay personas que son doctores. No, no, tampoco así. Creo que son enfermeros. Me encontraba con un señor, yo, un enfermero. Pero él ya no está trabajando eso, no, no hace su carrera porque hace más plata en lo que es las ventas. Sí. Trabaja como vendedor. Ujú. Entonces, ¿será que ahí uno realmente ve la verdadera economía o por qué realmente le llaman, por qué la economía es así, ¿no? ¿Por qué te pintan una cosa cuando no es eso? Sí. No, no, esa es lamentablemente la realidad de bastante. Mira, aquí nosotros, como hemos comentado, vivimos en Canadá y un vendedor aquí en Canadá te hace más que un doctor. Sí, Un buen vendedor, un buen vendedor. Esa es la realidad. A no menos que sea dentista, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Ahí es diferente. Pero un doctor, pues sí, de práctica general, no, acá un buen vendedor te hace más plata. En Canadá. En los Estados Unidos sabemos que es diferente. En Sí, o los sea, Estados Unidos. cada país tiene su diferente, su economía, ¿no? Pero aquí viene la parte cruda, como le llaman, la economía cruda, ¿no? Es que no todo sube por accidente, ni tampoco todo baja por lógica, sino que la mayor parte de los cambios económicos viene de intereses, no de necesidades. Por ejemplo, Así es. el precio de las casas, por ejemplo, no es alto porque faltan casas, sino porque no hay negocios, otros negocios atrás de eso, que sean grandes. Por ejemplo, la gasolina no sube porque hay conflictos, sino porque las corporaciones que aprovechan cualquier crisis para ajustar márgenes. Entonces, la economía cruda, como dice, es lo que te afecta, no responde a la magia, sino que responde a decisiones, bro. Ajá. Entonces, mira, ahí, ahí dijiste o mencionaste para mí el punto clave. Mencionaste corporaciones. Y yo no digo ¿cómo se llama? Que no debería de haber un mercado libre, porque sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo en tener un mercado libre, pero vamos a ser sinceros. Se supone que hay leyes que dictan que una corporación no puede, por ejemplo, llegar a un acuerdo contra otra corporación que al parecer sea su competencia para poner un precio. Hay leyes sobre eso, pero vamos a ser sinceros. Nosotros sabemos que todas las corporaciones se van a poner de acuerdo a cómo vamos a poner precios. Que Pero no todos juegan las mismas cartas. no, pero es que uno no necesariamente necesita jugar la misma carta para tener Ejemplo, entre comillas, los bancos centrales deciden tasas sí, y los pero gobiernos deciden impuestos. sí, Las corporaciones que ustedes deciden precios sí, y uno lo que decide es si compras o no. espera, sí, pero como corporación, obviamente, yo no puedo decirle o no tengo influencia, se supone, a los gobiernos para poner impuestos, para imponer o no imponer impuestos. Yo, como corporación, no tengo, se supone, otra vez, no tengo manera de influir a los bancos centrales a decir cómo va a estar la tasa. Yo, se supone, ¿no? No tengo. Pero ellos influyen en ti. Claro que sí, influyen ellos, pero a lo que voy es, lo que sí puedo hacer es, bueno,
cuánto, cuánto va a ser el precio. Ahora, todo el mundo sabe que estas corporaciones están con merecido, están buscando cómo ellos también pueden ganar, ¿verdad? Y eso es normal. Todo el mundo Sí, entiende eso. El problema es, en los 1970, la economía más grande del mundo era los Estados Unidos. Hoy sabemos que es China, pero antes era los Estados Unidos. Y en ese tiempo, un, no sé cómo se le dice en español, pero en inglés, un CEO, el jefe de la compañía, no el presidente. Bueno, quizás en español sería el presidente de la compañía. Aquí en Norteamérica no es presidente. Hay CEO, CFO, todo eso, y de ahí va presidente, vicepresidente y todo eso. Bueno, la cosa es el dueño de la compañía. El CEO no ganaba más, parece, si no me equivoco, entre el 10 y el 15% de el empleado que le pagaban lo más mínimo y lo peor. No ganaba más de eso. Y en ese tiempo, todo el mundo compraba lo que quería. Todo el mundo tenía su casa, su carro. Todo el mundo podía ir de viaje en los Estados Unidos. Estoy hablando de en ese tiempo la economía más grande del mundo. Y aún en Canadá era igual. Lo único que no era una economía más grande. Pero así era en los 70s, así era en los 60s, así era en los 50s. Viene un presidente en los Estados Unidos que se llama Ronald Reagan, y en inglés le dicen Reaganomics. Así le dicen los gringos. Cuando él dijo, hey, ¿qué es esto de los impuestos a estas compañías tan altas? Hay que bajarle a... Y si en ese tiempo no me acuerdo cuánto era, 28%, yo creo que ahora está a 23%. Y desde entonces, el que vivió, y si tenemos, por ejemplo, audiencia aquí, nuestros suscriptores o lo que están viendo, si son muy jóvenes, pregúnteles a sus padres o sus abuelos. En los 80s, para comprar una casa, de repente, ¿cómo se llama? El mortgage era igual que hoy en día una tarjeta de crédito, 28.9%, 25%, casi 30%. Y los CEOs, los dueños de las compañías, empezaron a hacer 40, 50 veces más que el peor empleado. Y de repente se vio en los 80s. Desde entonces, la economía empezó a bajar. ¿Bajar en qué sentido? Bajar que el pobre, la persona común, de repente empezó ahí poco a poco viendo a lo que como está hoy en día, que dice, oye, pero mi sueldo, mira, aquí en Canadá, los que nos están oyendo, aquí en Canadá, un townhouse es una casa que está pegada a la otra, sí, están pegadas, ¿verdad, Gabriel? Ese es un townhouse, así le dicen acá. Acá, un townhouse en Canadá, nosotros vivimos en un área que se llama GTA, ¿ok? Entonces, en eso, afueras del centro, entonces ese es el GTA. Entonces, ni estamos hablando en el centro de la ciudad más grande que tiene Canadá, estamos hablando de las afueras. Un townhouse acá te va a costar entre 800,000 y 1.1 millón de dólares. Y los sueldos acá, desde los 80s hasta hoy en día, el porcentaje que han subido comparado a los dueños de estas corporaciones no es igual. sí, Ahora, cualquiera va a decir, bueno, pero ese es el mercado libre, ese es el mercado libre, ese es el mercado libre. Sí, lo es, pero en mi opinión, hay que tener algo, una ley, lo que sea, para poder balancear las cosas, porque no es posible que alguien que trabaje duro, que vaya a la escuela, se meta en una deuda porque quiere salir como doctor, ingeniero, lo que sea,
salga de esa escuela, tenga $100,000 de deuda para meterse en un trabajo después que al comienzo, aún siendo profesional, no estemos hablando que la gente que no son profesionales. Claro, o sea, te lo hacen ver todo natural. Te lo hacen ver todo natural. Pero en la economía cruda, todo lo que es natural es una ilusión. Entonces, Exacto. todo eso, Pero yo iba al por qué, de dónde viene, porque no siempre era así. Por eso te puse el ejemplo de los 50, 60 y 70, donde la gente puede buscar, así no era. Y era la economía libre. Estamos hablando que, lo que pasa es que los que hicieron eso nos vendieron la idea de que la economía es lógica. Pero la verdad es que es profundamente emocional la economía nada más. Que la gente compra por miedo, vende por pánico, invierte por euforia y ahorra por inseguridad. Entonces los mercados reaccionan como los animales salvajes. ¡Ra! O sea, cuando huelen miedo atacan, cuando huelen oportunidad se descontrolan. Entonces lo, 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 lo vivimos en crisis, pandemias, así como pasó lo del COVID. O sea, que la gente estaba preocupada por los trabajos, que, o sea, vino la ansiedad, la expectativa, ¿cómo se llama? La desesperación de ellos, ¿no? Entonces, eso mueve más la economía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces no salieron ahorita la gente que aprovechó ese boom para subir en sus negocios? Sobre todo los negocios de comida, que decían que no, que también están sufriendo y fueron los primeritos que igual hacían remodelaciones y cosas ujú, así. sí, Entonces, eh, si tú realmente quieres saber sobre lo que es la economía cruda, entonces tienes que admitir que el precio de tu casa o tu comida puede subir, no por escasez, sino porque miles de personas entraron en pánico al mismo tiempo. sí. Pero mira, Gabriel, tienes razón, tienes razón. Pero yo creo que para que la gente entienda también, necesitan darse cuenta que, por ejemplo, lo que tú acabas de decir es porque la gente entró en pánico. Así lo pusiste. Ya. Estoy diciendo No, de no, acuerdo. son los que siente uno. Exacto. Pero, mi, mi, a lo que yo voy es, ¿quién hizo? ¿Quién hizo que la gente, ¿verdad?, sienta ese pánico El sistema. para, entonces, y ese sistema, ¿quién es el que pone ese pánico, ese miedo, esa alegría, eso? ¿De dónde viene eso? Y lo que yo te estoy diciendo, lo que yo quiero que la gente sepa es que son, son las corporaciones, porque ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque el dueño de las compañías y los inversionistas de esas compañías necesitan más. O no, no, perdón, no necesitan, palabra equivocada, quieren más, porque de necesidad no lo tienen. Porque ¿cuántos de estos inversionistas que están en estas compañías o los dueños de estas compañías que ya son multibillonarios, pero de repente, no, quiero más, quiero más? Y esos que ya sus tataranietos van a vivir sin tener que trabajar por el resto de sus vidas. Entonces, no es por necesidad. Entonces, es eso de lo que tienen, que quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. Ese es el problema. Y entonces somos nosotros que estamos sufriendo, porque ahora encima de eso meten miedo, meten alegría, meten pánico, meten ¿cómo se llama? Lo que pasó en el 2020, ¿verdad? Que yo no sé si YouTube va a dejar de decir eso. Hay todo eso que ellos afectan. Eso hace que nosotros sintamos esas emociones de que tú estás hablando. Y, y por eso, a causa de esas emociones, nosotros hacemos inversiones, compramos, no compramos, cosas suben, cosas bajan,
¿verdad? Entonces, yo quiero para mí, que si nosotros como población sabemos eso, puta, la mayoría tenemos más poder para, hey, parar esto. Esto no debe ser así. ¿Cómo es que un multibillonario puede seguir pidiendo más y más y más y mientras los sueldos no suben? Ese es el problema y esa es la crueldad de lo que es la realidad. No solamente en Latinoamérica, pero aún Lastimosamente acá. la economía cruda es un tablero donde unos pocos tienen piezas extras Mm. y tú tienes que jugarlas con las que te tocaron, ¿no? Entonces, Sí, pero y aquí por está eso, la parte interesante, ¿no? Es entender que esto te permite leer el juego, anticiparte y no caer en trampas más comunes. Pero lo que puedes preguntarse un suscriptor ahorita o las personas que estén escuchando este podcast es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? sí, Porque después de escuchar todo esto, es normal pensar entonces que, carajo, estamos atrapados entonces. Entonces, la respuesta cruda es no del todo. No podemos controlar el sistema, pero podemos controlar nuestra posición dentro de eso. ¿Ok? Entonces, sí. I don't know. O sea, ¿qué podríamos decir? Mira, es que fácil no es fácil, ¿verdad? Porque no estamos en Porque hay posiciones tres para... claves de economía cruda, que son la información es poder, el dinero se mueve y tú debes moverte con él, y la economía no es individual, sino que colectiva. Entonces, en la información es poder, el que entiende cómo funciona el juego pierde menos, pero de ley pierdes, pero pierdes menos, porque el sistema no va a perder nunca. ¿Ok? Entonces, eso del dinero se mueve y tú debes moverte con él, no puedes quedarte estático, brother, cuando los precios cambian cada mes. Cuando los precios cambian cada mes, ¿qué haces? Te activas. O trabajas más, o ahorras más, o comes menos, o no comes. Entonces, Sí, y la última, como es la economía que no es individual y es colectiva, dices tú, que es básicamente tú decides tus compras, tus prioridades, construyes tus pequeñas resistencias. O sea, no es romantizar, ¿no? Pero es saber navegar. Porque la economía cruda es sobrevivir donde, o sea, sobrevivir ya es un acto de inteligencia, brother, en este sistema. sí. Bueno, entonces ahí, en lo que acabas de decir y porque lo dijiste, entonces, eso es, entonces ahora, ya sabiendo eso, sabemos que la meritocracia es una mentira. Porque no solamente porque uno trabaje más duro significa que va a ahorrar más o puede salir más rápido de una pobreza. El trabajar más duro no significa nada de eso. Y ese es el problema de la mentira que nos han metido de la meritocracia. Porque eso es la meritocracia. La gente, uno escucha eso, que uno, mira, yo he caminado en las calles, he estado con cierta gente y veo un pobre mendigo y lo que se le viene, puta, póngase a trabajar. Por algo está ahí. No, es que no es así de Son fácil. las emociones, brother, las emociones de uno. O sea, como tú dices, trabajo más para comprarte más, pero no te estás dando cuenta de que el que sale favoreciendo si trabajas más es el sistema. Lo que pasa es que otras personas que venden este tipo de información eh, son la gente así como, por ejemplo, los millonarios que salen ahí en el YouTube, que te ponen que sí, si tú trabajas más y haces esto y te esfuerzas en esto y haces estas vainas, vas a tener un bote, vas a tener esto y vas a tener esas cosas. Entonces, eso también debería ser un poco eh, regularizado, porque así como en otro video anterior hablamos de la narcocultura, que todo el mundo, la gente se deja meter la información por los ojos. Aquí la gente también se deja meter la información por los ojos, porque ahorita te venden todo. Con lo que tú ves, dices, ah, yo quiero esto, trabajas más. Yo no quiero eso, no trabajas tanto. ¿Cuántas personas, loco, son más felices sin casi tener nada?
No digo que no es importante no tener, pero Sí. eh, en el sistema que vivimos, el que no tiene quiere tener más. Se estresa, se pone triste y todo, pero cuando ya llega a tener lo que el que ya tuvo, se da cuenta del error que cometió. Y el que te instante y bien, vuelve a tener una vida normal, donde ya no tiene que estar trabajando 12, 15 o 18 horas al día, o los sábados y domingos y todo, y ahorita solo se dedica a trabajar 8 horas. Es verdad, no tiene muchas cosas porque dicen yo ya lo tuve, pero se dan cuenta que puta, hay vida más allá. Sí. Mira, yo te voy Entonces, a... el sistema nos corrompió Sí, mentalmente, donde nos pone a trabajar, brother. O sea, tú no lo ves a los líderes trabajando 18 como te lo pintan, o como los presidentes que, no, es que yo trabajo los 7 días de la semana y todo. Que coma mierda, eso es mentira. Sino que te ponen como que, yo siempre estoy trabajando para el país. Los Rockefeller, todos los bancos y todas esas cuestiones. Los bancos se dan hasta el gusto. Cierran a las 5 8 de la noche y se van. Ya se van a tener su vida normal. Los dueños, ¿no? Pero el empleado es el que tiene que estar 6 días a la semana y todo para sacar lo mínimo, porque ni siquiera para decir vas a ganar más. sí. Entonces, esa es Mira, yo la te voy a realidad, dar ¿no? te voy a dar un ejemplo de mi vida propia. Yo con otros 4 amigos nos casamos alrededor del mismo tiempo, como un Ah, año yo de iba a decir, se diferencia. casaron los cuatro, yo iba a decir, No, chuta. no. Antes que nos casáramos, ¿verdad? Aproximadamente 5 años, obviamente estábamos cada quien viviendo con sus padres y ahorrando plata, ¿verdad? Lo que sea, pero nos damos el lujo de, no sé, irnos al norte por un fin de semana, ¿verdad? Acampar o a una cabaña. Pasamos los fines de semana, digamos, festejando en las discotecas o lo que sea. Estamos viviendo la vida y todo el mundo era feliz. Entonces, hubo un tiempo aproximadamente de año, año y medio, donde todo el mundo se empezó a casar. Todo el mundo se casó. La, y justo a los 6 meses, a un año, todo el mundo se compró casa. Las prioridades cambiaron. Todo el mundo quería casa porque puta, queremos nuestra casa, ¿no? Te voy a decir algo. Pareciera mentira, pero no es la última vez que he escuchado eso. Parece que todo mundo dice eso. Sí, Antes de mi- casarme o antes de hacer esto, era más feliz. y tú sabes que de las 4 parejas que éramos, 3 somos divorciados. Desde que la casa se compró, uno de las 2 parejas, no voy a mencionar sexo porque al final no importa, tenía que Pero trabajar bueno, 10 Mauricio, veces pero más ya, fuerte. párate ahí, pero tampoco para confundir, porque tampoco puede haber sido que por el sistema se divorciaron No, no, ni no, esas pero lo que cosas, te ¿no? quiero, no, no, pero espera, lo que te quiero decir es que se supone que íbamos progresando, teniendo más a lo material, porque también cada quien se compró otro carro, porque la vida estaba muy buena, todo el mundo estaba haciendo plata, pero van pasando los años y los sueldos no van subiendo, pero sí, todo el resto sí va subiendo, ¿me entiendes? Y que Y debería ser al revés, porque tienes dos sueldos ahora. se supone, pero de ahí viene que alguien se embarazó y todo no regresa Pero al también no tiene que ver, trabajo. no también, Mauricio, también no tendrá que ver un poco también con la educación, ¿cómo se llama? Financiera. Es que hay Porque de todo, también hay de todo. o sea, hay Mira, bacano que el sistema también te jode, pero es como dicen, o sea, tienes que pero mira, sobrevivir, ¿no? O sea, sí, tienes que sí, sí, saber sí. sobrevivir. Sí, sí, es muy cierto. Hay un poco de todo, ¿verdad? Porque también hay gente, ¿verdad? Hay gente que en estas 4 parejas había gente que no estaba acostumbrada a ciertas cosas
y de repente quería tenerlo todo sin hacer nada, porque esa era la costumbre, la educación, lo que ellos vieron, ¿verdad? En su propia casa y todo eso. Obviamente todo eso, y yo le he dicho esto a mis hijos, todo eso uno necesita hablarlo antes de casarse, ¿no? Claro, Se supone, pero estamos hablando de la realidad. La realidad es que no nadie lo siempre hace, pasa pues así. nadie viene y te dice, ok, ¿sabes qué? Exacto, Yo hago esta exacto. cantidad de plata o a mí no me gusta. Nadie casi hace eso. Exacto, y por eso hay los problemas que hay. Pero hablando de a lo económico, es que, y repito, se suponía que puta, todo el mundo va progresando, está haciendo bien, mira, vengan a mi casa, vamos a la suya, o lo que sea, y yo diría los primeros 2 años, puta, mi casa cada otro fin de semana o cada 3 semanas era fiesta, y todo el mundo venía a mi Y casa. hasta que abriste la billetera. Y, pero, repito, ¿verdad? No, los sueldos no iban subiendo y obviamente también, ¿verdad? Como tú dijiste, eso era otros problemas que también venían, ¿verdad? De educación económica que uno tiene o no tiene, ¿verdad? Hay bastantes, ¿cómo se llama? Hay bastantes Lastimosamente, lo cosas que que no te pasan. enseñan en la escuela. Ahí también, ¿verdad? Bueno, pero a lo que voy es que si tú le preguntas a estas 4 parejas, aún una que todavía sigue casada, yo sé porque la he hecho. Tú les preguntas y te dicen todas lo mismo. Perdón si hoy escuchan mi perro ahí. Puta, cuando teníamos menos éramos más felices. Todo el mundo dice eso, men. Todo el mundo dice eso. Sí, Ahora hay que ver también la realidad, ¿no? Hay que ver también la realidad. Yo lo único que te puedo decir, Mauricio, es que es, todos vivimos una economía, todo el mundo sabemos la economía de cada uno. Todos. Lo que pasa es que el sistema te vende la cuestión de que si no tienes, no eres nadie. Incluso hay personas que se endeudan con cosas que no pueden ni comprar. Entonces, se prefieren meterse a endeudar por querer, porque un carro para ellos les da estilo, una casa les da presencia, una ropa les da, ¿cómo se llama? La actitud, todas esas cuestiones así para actuar en un trabajo y todas las cuestiones así. Entonces, yo lo único que puedo decir para dejarles como, como para ya cerrar este podcast es, nosotros vivimos en un mundo donde la economía parece un monstruo gigante, ¿ok? Pero cuando lo miras, o sea, cuando realmente averiguas y te das cuenta de todas las cosas, ves que realmente es un conjunto de decisiones humanas. O sea, no es sí, que tienen algoritmos y que lo van, no, eres tú como ser humano que a todas las decisiones. Entonces, la economía cruda básicamente es el espejo que nadie quiere ver, pero que todos necesitamos. Entonces, ya depende de cada uno cómo lo quiera ver. O sea, ya depende de uno eh, qué es lo que realmente quiere hacer. O sea, porque es fácil ver la realidad. Si tú quieres vivir en esa ilusión, ya depende de ti, ¿no? O sea, si tú quieres pensar que tus finanzas siempre van a ir para arriba, pues levántese porque todo lo que sube tiene que caer, como dice la canción de este cantante. No me olvidé cómo se llamaba el nombre del cantante. Pero bueno, ahora te digo que tanto por eso siempre aconsejamos nosotros eh, que estudien, o sea, que se informen más. ¿Cómo se llama esa cosa? Financiera, ¿cómo le dicen? Educación financiera, ¿no? educación No te financiera, lo sí. enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la escuela, pero averigüen, hay libros sobre educación financiera. Recuerden, cuiden su bolsillo, manténganse en despierto y ya. Mira, yo solo digo esto. En mi opinión,
Cuando uno ya tiene referencia a qué es lo que sí funcionó, en mi opinión, hay que regresar a eso porque ya sabemos que funciona. ¿Y a qué estoy hablando? Yo estoy hablando a los impuestos que se le ponen a las corporaciones. Sabemos que entre los 50 y los 70 ya sabemos qué era y ya tenemos evidencia concreta de cómo vivió la gente. En mi opinión, de los 80, cuando decidieron que no, que corporaciones no deberían de pagar los menos taxes posibles, ahí es donde empezó el problema. Y no lo digo porque yo quiero decir eso, lo estoy diciendo porque tenemos evidencia. Yo no voy a ir a un mendigo a preguntarle cómo me hago millonario. Yo voy al que ya lo ha hecho. Yo voy a otro millonario. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Me entiendes? Entonces, Sí. para ahora, quiero decirle quiero decirle a todo el mundo, nosotros no somos economistas, nada de eso, y ojalá podamos tener uno, ¿verdad? En el podcast. Pero nosotros no queremos decir que necesitan tomar, ¿verdad? Información que nosotros hemos dicho acá y tomarlas al 100%. Con eso, ¿verdad? Aclaro lo que hemos dicho nosotros. Pero en mi opinión, como ya tenemos referencia que cómo funcionó y cómo teníamos una población saludable económicamente, no estoy hablando, ¿verdad?, de sistema de salud, sino sistema de economía, para mí es así de fácil, así de fácil. Pero sabemos que corporaciones no van a hacer eso, no quieren eso. Y para mí ese es el problema. Yo solamente voy a decir eso. Pero bueno, Bueno, hasta Mauricio, aquí. estuvo bueno el tema. Cuídense. Saludos Gracias. para todos. No olviden Igual, suscribirse, compartir, darles un me un me gusta, gusta. así seguiremos, sabremos si les gusta este tipo de video y seguiremos trabajando para más. Se cuidan. Así es. Saludos, Mauricio. Te Igualmente, cuidas. cuídate. Ahí nos estamos hablando. Chao. Chao.